Bienvenidos sean todos una vez más a tu canal de Chevette, tu canal favorito acá en la web. Mi nombre es Daniel y le voy a presentar lo que sería la segunda edición del mantenimiento ajuste del carburador H34, más conocido como Carabela. Mis panas, somos el primer canal de Chevette venezolano, 100% venezolano, de Venezuela para el mundo. Gracias a todos por sus comentarios, por su me gusta, por compartir, por todos. Mis panas, acá les presento este tremendo video que es el más esperado. Acá vamos a proceder a desarmar la tapa del carburador. Ya en el video anterior hemos hecho lo que es la reparación de la falla que tenía en la garganta, en la segunda garganta y en la bomba de pique. Ahorita vamos a ver qué tal quedó esa bomba de pique, pero primero vamos a destapar para explicar unas pequeñas cosas allí que tenemos todos que tener en cuenta a la hora de empezar a armar nuestro carburador. Como les dije, el primer video era solamente de reparaciones porque no sabíamos si estaba bien, y entonces ahora vamos a terminar el video. Esta es la bomba, el pase de gasolina. Por acá tenemos el flotante. Este flotante lo que hace es esta función: sella la válvula que hace el pase de combustible a la cuba. Acá tenemos la cuba y tenemos los dos tubos emulsionadores, uno de aire y uno de emulsión, y los dos pases de gasolina, uno para cada etapa. Tenemos etapa primaria y etapa secundaria. Por acá vamos a retirar lo que sería, lo que pocos mecánicos conocen. Abajo lo puse, ya lo voy a mencionar. Acá tenemos los dos pases de gasolina, uno de menor tamaño que el otro porque uno es para la marcha lenta y uno es para la marcha rápida. Ok, vamos a explicar por acá rapidito. Por acá es la salida, aquí queda la salida. La salida del combustible de cuando accionamos el pedal y activamos la válvula de pique. Por acá sale la gasolina inyectada hacia la boca del carburador para que le dé más potencia y haga mejor desplazamiento. Es esta válvula que está acá, hace el pase por debajo y sale hasta arriba. Hay que fijarnos de que todo esté bien, que no haya nada tapado por allí, porque si no la reparación va a ser en vano. Acá está la fabulosa válvula de máxima. Esta es una válvula que pocos mecánicos conocen, pocas personas conocen. Esto es una válvula de máxima. La traen por lo general los carburadores Solex. Siempre traen esta válvula, depende del modelo, pero siempre es eficaz. Esta válvula, mis amigos, trabaja como un overdrive. Esto es simplemente cuando el carro tiene mucha carga y le exige por lo menos una pendiente y metemos la chola a fondo. Esto hace una liberación de gasolina directa hacia la base del carburador para que él responda de manera rápida y no se quede. Por eso que estos carburadores, cuando tenemos peso en nuestros carros, él responde rápidamente porque tiene activa la válvula de máxima. Igual cuando vamos, eso sucede únicamente cuando el carro lleva peso. No refiere cuando tenga velocidad, simplemente cuando tenga peso se activa esta válvula de máxima y hace un pase de gasolina cruda, por así decirlo, hacia el carburador, impidiendo que se quede. Esto es importantísimo de que esté en funcionamiento porque es bastante útil. Bueno, mis panas, acá les voy a presentar lo que sería, esto es la válvula de mínimo. Lleva dos válvulas de mínimo, que una de cada lado. Este modelo no lleva válvula eléctrica. La válvula eléctrica es solamente para el carburador H35 de una sola garganta. Este usa dos pases de baja. Estos son los dos pases de baja o de mínimo. Eso en este modelo puede ser variado, puede colocarse una variación. Mis panas, acá les voy a presentar un tema muy bueno que es el nivel de la cuba. Yo particularmente, en la experiencia que ya llevo, los años que llevo trabajando, logré coincidir con un colega de Brasil hace unos años atrás y coincidimos que la medida justa para este carburador son 22 milímetros. 2.2 centímetros es la medida justa que debe llevar, como lo indica el fabricante. Acá lo mido con este vernier y me doy cuenta de que tenga la medida exacta para proceder entonces el armado. Este es un carburador de alto cuerpo, pero tiene muy poca gasolina en su cuba. Recuerden que si fuese diseñado para tener más gasolina, la válvula esta que está acá no viniera tan despegada, no viniera con esa extensión que sobresale de la tapa. Esto es diseñado para esto, para que mantenga el nivel bajo. Acá se ve que lleva una extensión, es por eso. Y aún así hay que regularla, colocarle una alandela, preferiblemente de bronce o de aluminio. Vamos a colocarla, vamos a soplar por este extremo y sellaremos el otro.
y ahí vamos tomando la medida hasta que obtengamos la medida justa, que son los 22 milímetros de combustible, y luego aplicaremos, y es necesario, algunos suplementos. Esto sería lo principal. Mis panas, acá vamos a probar entonces lo que arreglamos, que es la bomba de pique. Apenas cuando movamos el acelerador, vamos a mover el acelerador, tiene que surtir gasolina. Si no surte, entonces no hemos hecho el trabajo bien. Fíjense que apenas lo muevo y vean la cantidad que sale, bastante cantidad considerable. Aparte lleva una reducción que le da más presión. Pero aquí podemos ver que cuando la acciono un poco más abierta, aún no he abierto la segunda boca, y miren la cantidad de combustible que sale. Es suficiente, es bastante. El trabajo ha quedado impecable. Este carburador ha tomado otro destino. Ha quedado muy bien, mis panas. Yo espero que resuelvan sus problemas. Tengo muchos panas allí en el grupo de WhatsApp que están pendientes de este video para hacer unas reparaciones en su carburador. Bueno, acá le dejo esta solución que es muy efectiva. La voy a presentar de nuevo para que se fijen bien en este tremendo detalle que es muy importante en este carburador, que es la inyección de combustible. Fíjense que apenas muevo y ya está alargando el combustible, y cuando lo muevo un poco más abierto, vean la cantidad que inyecta. Nada, nada, nada mal. Ha quedado súper bien esta reparación, mis panas. De verdad que ha quedado muy bien. Vamos ahora a proceder a hacer lo que es la carburación. Lo primero que vamos a tener en consideración son estas tres válvulas: la de mínimo, la de RPN y esta que está acá, que es la de mezcla de aire, que es la abertura de la segunda garganta. Vamos a darle muchas revoluciones acá, vamos a darle bastante aquí. Luego vamos a fijarnos en la de gasolina, que esté toda trancada. Le vamos a dar un par de vueltas. No quiero decir que son dos, sino que son un par. Pueden ser 2,5, 3. Solamente vamos a darle unas vueltas al azar, pero pocas vueltas. Recuerden que cada motor es distinto, como lo expliqué la vez anterior. Acá esta es la válvula de pase de aire. Esta es la más importante. Esta sí le vamos a dar por lo menos una abertura considerable. Yo le estoy dando acá esta poquito vuelta, y vamos a proceder entonces en este punto a encender el vehículo. En este momento el vehículo deberá encender acelerado, muy acelerado. Entonces vamos a tomar y vamos a quitarle un poco las RPM. Ok, le vamos a quitar estando encendido, y vamos a quitarle vueltas para que trate de bajar las RPM. Si no logra bajar completo, vamos a tener que hacer acá en el pase de combustible, y vamos a quitarle un poco también hasta que logremos que el motor empareje en su totalidad. Si es necesario, volvemos a ajustar la entrada de aire, que es la principal. La entrada de aire es la que hace que el Chevette prenda rápido de toque en este tipo de carburadores. Acá, mis panas, vamos entonces a pasar ahora a hacer este trabajillo de el asentamiento de la base. Vamos a hacerlo con una lima, porque con una lija nos llevaría toda la vida hacerlo, porque come muy poco, a menos que lo hagamos con una lija 80, que sería la ideal para hacerlo. Acá lo voy a hacer en cámara rápida, porque ya lo hice en la vez anterior en el carburador H35. Recuerden, mis panas, que vamos a hacer ahora la limpieza. Acá, si se fijan, yo le saqué los Venturi a cada uno de las gargantas. Vean, no tiene los Venturis allí. Creo que hay pocas personas que saben que no se sacan, pues. Acá la tapa no podemos hacerle este trabajo porque lleva esta membranita que hace presión sobre el empaque. No podemos pasar la lija por ahí ni la lima, hay que dejarla como está. La limpieza es sencilla. Vamos a usar también thinner, que yo lo hago, simplemente recomiendo que lo hagan con thinner porque es muy bueno hacerlo, queda bastante limpio y es eficaz. La limpieza es una limpieza normal y total, como cualquier limpieza que vamos a hacer. Vamos a dejar que el thinner actúe y vaya removiendo todo lo que es la grasa y el sucio que tenga el carburador pegado. Esto lleva bastante tiempo, pero lo estoy haciendo en cámara rápida. Acá se fijan en el detalle que no tiene los Venturi. Se los saqué porque es esencial que lo tengamos que limpiar. Si nuestros carburadores siempre lo limpiamos y no sacamos estos Venturi, no estamos haciendo nada, porque no nos queda igual. Esto hay que desarmarlo. Eso sale dándole un pequeño golpe hacia abajo, él sale, perdón, hacia arriba, él sale sin ninguna dificultad. Hay personas que piensan que esto no se saca, pero bueno, aquí está la evidencia de que sí es así. Vamos a dejarlo lo más limpio que podamos. Recuerden que lo importante es la limpieza interna.
La limpieza externa es solamente si hace falta hacerlo muy bien. Yo por lo menos hago ambas para que quede bien el trabajo, muy presentable, pero hay que enfocarnos más bien en la limpieza interna del carburador. Ok, vamos a pasar ahora. Este es el resultado, cómo ha quedado el carburador. Tenemos un carburador totalmente nuevo, totalmente restaurado, ajustado, afinado. Esto nada más está de montarlo para probarlo y ajustarlo, lo que sería la marcha. Mis panas, mis amigos, muchas gracias por ver este video. Espero su comentario. Estamos en Instagram como @canal de Chevet, en Facebook como canal de Chevet y ahora en nuestro nuevo grupo Chevetero. Abajo les dejo la descripción. Muchas gracias a todos.